Aquel sofocante viernes, Gabriel ya estaba despierto mucho antes de que vibrara el silencioso despertador de su madre. Conocía esa señal casi como un ritual. La mochila lista, el abrigo ligero para engañar a los guardias de seguridad y la promesa silenciosa de que permanecería en silencio, como siempre. Ana no tuvo elección. Trabajar de noche limpiando un lujoso despacho de abogados era lo que pagaba el arroz del mes, el ajustado alquiler y las medicinas de la abuela que vivía lejos. No había nadie con quien dejar al niño, y él, ya acostumbrado a las sombras y al silencio de la madrugada, entró por detrás con ella, recorriendo los pasillos como un fantasma, mientras los pisos se vaciaban de la élite que nunca reparó en su existencia. El único lugar donde Gabriel podía quedarse era el pequeño salón, con un sofá desgastado y un estante de libros pesados que ni siquiera parecían libros reales. Pero a él no le importó. Ese era su escondite y también su universo. Gabriel no tenía celular, ni tablet, ni juguetes nuevos. Lo que llevaba en su mochila eran 2 carritos sin ruedas, un bolígrafo con el nombre de un famoso abogado y un cuaderno donde anotaba las palabras difíciles que escuchaba o leía. Nadie le había enseñado nunca qué era un contrato social, pero podía explicarlo mejor que la mayoría de los adultos, porque había leído una pila entera de ejemplares que tenía olvidados en un cajón. Observaba todo con ojos atentos y con un silencio que solo los niños que aprenden desde pequeños a no molestar saben mantener. Era como si absorbiera el mundo que le rodeaba sin emitir ningún sonido, anotando mentalmente cada coma, cada tono de voz, cada gesto. No estaba jugando a comprender, él realmente entendió. Y aunque Ana intentaba no dejarle apegarse demasiado a ese universo inalcanzable, sabía, aún sin decirlo, que Gabriel era diferente. Y esa noche, sin que nadie lo supiera aún, estaba a punto de demostrarlo. Tú que estás viendo esta historia ahora, ¿desde qué ciudad y país la estás viendo? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Porque les aseguro que aquella noche en que todo ocurrió, eran casi las 11 de la noche cuando Gabriel daba vueltas lentamente en el sillón de cuero de la sala de conferencias, como quien juega sin hacer ruido. Su madre estaba arriba, limpiando los baños ejecutivos, y él aprovechó los minutos de tranquilidad para hojear un documento olvidado sobre una demanda laboral. No sabía quiénes eran las partes ni qué estaba exactamente en juego, pero las palabras tenían sentido para él. Términos como carga de la prueba, rescisión indirecta y litigio de mala fe ya habían sido copiados en el cuaderno tantas veces que se habían vuelto casi familiares. Cuando la puerta de la habitación se abrió de golpe, incluso pensó que estaba en problemas. Pero lo que entró fue un grupo de abogados apresurados, hablando en voz alta, con carpetas bajo el brazo y la arrogancia goteando de sus zapatos lustrados. Uno de ellos lo vio y frunció el ceño, como si hubiera encontrado un insecto en la mesa. ¿Quién dejó esto aquí?, dijo en voz alta, como si Gabriel no tuviera nombre ni presencia. Los demás rieron, un poco torpemente, pero fue suficiente para hacer que el niño se encogiera en su silla. Un segundo después, el hombre lanzó un comentario venenoso. Tal vez esté aquí para aprender a limpiar como su madre. Nadie respondió, pero la risa apagada de alguien al fondo de la sala dolió más que el grito. El abogado se acercó provocador y decidió gastarle una especie de broma cruel. Lanzó un desafío con términos legales confusos, pensando que el chico ni siquiera sabría qué era una petición. Pero Gabriel, avergonzado, respondió, bajo, casi en un susurro, pero respondió correctamente, sin decoración, con lógica, con razonamiento, con una calma que silenciaba toda la habitación. Por primera vez, no parecía el hijo de la señora de la limpieza, parecía alguien imposible de ignorar. El silencio que se formó era
extraño. No era un silencio educado, era pesado e incómodo. Uno de los abogados intentó ocultar su vergüenza hojeando papeles. Otro simplemente miró al chico con una mezcla de sorpresa y incomodidad. El hombre que lo había provocado se cruzó de brazos, forzando una sonrisa burlona, pero sus ojos ya no tenían la misma seguridad. Fue entonces cuando el socio más antiguo de la firma, un caballero de pelo canoso y traje impecable, levantó la cabeza y preguntó con calma: «¿Cómo te llamas, muchacho?». Gabriel vaciló, no estaba acostumbrado a que me llamaran así allí, y cuando respondió fue como si dijera algo prohibido: «Gabriel», solo eso, sin apellido, sin historia, sin excusa. Y por alguna razón, en ese momento, eso fue suficiente para que él ganara un espacio que nunca tuvo. El compañero se acercó sin prisa y acercó una silla. Se sentó junto a Gabriel como si se dispusiera a escuchar a alguien importante y no a un chico con una camisa gastada y las manos entrelazadas en el regazo. «¿Entiendes lo que estás leyendo?», preguntó, no con ironía, sino con genuino interés. Gabriel asintió, y entonces, con una hoja de papel en la mano, el hombre comenzó a hacer preguntas reales, técnicas, profundas, y para sorpresa de todos, el niño respondió, no como un genio milagroso, sino como alguien que simplemente había prestado atención, quien absorbió todo lo que escuchó, incluso cuando a nadie le importó. Las palabras salieron lentamente, pero con seguridad. Uno de los abogados intentó interrumpir, diciendo que era una pérdida de tiempo, pero el socio lo silenció con un gesto. Fue como si, por unos minutos, Gabriel se hubiera convertido en el abogado allí, y nadie sabía exactamente cómo reaccionar ante ello. Mientras tanto, arriba, Ana fregaba el suelo del baño de chicas sin enterarse de nada. Cada minuto que pasaba era para ella un esfuerzo más por mantener a su hijo alimentado y fuera de problemas. Ella no tenía idea de que, allí abajo, Gabriel se estaba convirtiendo en el centro de una conversación que nunca habría comenzado si no fuera por pura casualidad. El socio, intrigado, pidió a uno de los otros abogados que buscara una cláusula específica en un contrato archivado y, antes de que la hoja llegara a sus manos, Gabriel ya estaba explicando lo que significaba. No con todas las palabras adecuadas, pero sí con la esencia. Fue tan terriblemente claro, y aunque las miradas todavía contenían juicio, ahora había algo diferente en ellas. Asombro, quizás incluso respeto. ¿Alguna vez te has sentido invisible en algún lugar? Como si tu presencia fuera tolerada pero nunca realmente notada. Si alguna vez has experimentado esto, comenta aquí, ¿desde dónde estás hablando? ¿Qué hora es allí ahora? Porque era el amanecer cuando Gabriel, con su voz suave y su mirada curiosa, logró hacer algo raro, captar la atención de un grupo que se creía por encima de todo. El compañero lo miró con verdadero interés, y los demás empezaron a ver que tal vez ese chico no era solo un hijo de limpiador, sino alguien con una mente absurda, del tipo que aparece una vez en cada generación, pero que nace en lugares donde nadie mira. Y aunque Gabriel no podía decir exactamente qué estaba pasando, sentía algo diferente en su interior, una mezcla de miedo, orgullo y peligro. No quería ser el centro de atención, nunca quise hacerlo. Aprendió desde muy temprano que cuanto menos ruido hiciera, más seguro estaría. Pero ahora ya no había vuelta atrás. La sensación era como si hubiera abierto una puerta por accidente y detrás de ella hubiera un lugar al que nadie le había dejado entrar. Y ahora todos lo miraban esperando que supiera el camino. El compañero lo observó con una expresión que mezclaba sorpresa y fascinación. Mientras Gabriel respondía a otra pregunta, esta vez sobre algo que había leído por su cuenta en un viejo manual de derecho civil. Con cada respuesta, los rostros a su alrededor se contorsionaban entre la incredulidad y la incomodidad. Al fin y al cabo,
¿Cómo podía un niño en pantuflas y con un juguete viejo en la mochila saber tanto sobre un mundo que ni siquiera estaba hecho para él? Pero eso no fue todo. Gabriel también percibió el otro lado, la mirada de reojo de uno de los abogados, la respiración impaciente de otro e incluso el suspiro de la única mujer en la sala, como si todo fuera una farsa a punto de derrumbarse. Él no era ingenuo. Sabía que muchos allí no estaban sorprendidos, sino enojados, molesto por haber sido tomado por sorpresa por alguien fuera de su círculo. No se trataba solo de conocimiento, se trataba de lugar. Y en esa oficina, un chico como Gabriel no debería estar, y mucho menos impresionando a los que mandan. Eso fue peligroso. Más de lo que cualquier libro de leyes podía enseñar, él comprendía en la práctica lo que era desafiar el orden invisible de las cosas. El compañero entonces hizo algo que nadie esperaba. Le pidió a Gabriel que lo acompañara a la sala principal, el mismo donde se llevaban a cabo las reuniones importantes, aquellas con café caro, carpetas etiquetadas y sillas donde solo se sentaban los que tenían diploma. Gabriel vaciló, miró la puerta, su mochila, el suelo. Él quería correr, pero sus piernas no le obedecían. Algo dentro de él le decía que no podía volver atrás. Con pasos pequeños y manos sudorosas, siguió al hombre hasta la sala de estar, donde las luces estaban apagadas y el aire era más fresco. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Gabriel sintió como si estuviera en un sueño extraño. Eso no era para él, pero aún así, él estaba allí. El compañero abrió una carpeta y colocó un documento sobre la mesa. No fue una prueba ni una trampa. Se trató de un caso real, de un cliente importante, del que se estaba hablando esa misma noche. En voz baja, casi confidencial, dijo: «Quiero saber qué entiendes de esto. Tómate tu tiempo. Puedes decir lo que pienses». Gabriel miró las páginas. Reconoció algunos términos. Recordó otros que había escrito. Poco a poco fue explicando lo que entendía, y una vez más, no era magia. Fue atención, fue lógica, fue la experiencia de alguien que observa en silencio durante mucho tiempo. El socio lo escuchó con sincero interés. Por primera vez en su vida, Gabriel sintió que lo trataban como alguien que tenía algo que ofrecer, y eso fue tan bueno como aterrador. La voz de Gabriel tembló un poco, pero continuó. Mientras explicaba lo que vio en ese caso, notó cómo su compañero se volvía más serio, más atento, sin expresiones burlonas, sin risas ocultas, simplemente escucha, y esto era demasiado nuevo para él. Estaba acostumbrado a que me ignoraran o, como mucho, me trataran como una molestia. Ese momento parecía irreal. Una parte de él quería disfrutar, permitirse creer que lo valoraban, pero otra parte, la más endurecida, solo podía esperar la caída, porque en su vida, siempre que ocurría algo bueno, pronto llegaba algo peor que le recordaba que el lugar de un niño pobre estaba en la esquina, sin hacer ruido. Y ahora, allí en el centro de la habitación, Gabriel sintió que tal vez había ido demasiado lejos. Afuera, el reloj marcaba casi medianoche. Ana ya bajaba al piso inferior, cargando el cubo y con los hombros encorvados por el cansancio. Nunca soñó que su hijo estaba en esa sala, frente al dueño de la oficina, siendo escuchado como si fuera un profesional. Gabriel, a su vez, miró el documento y de repente pensó en la mochila, en los juguetes rotos. Por las noches, mientras dormía, escuchaba los coches en la calle. Todo aquello contrastaba demasiado con aquella alfombra limpia, las paredes de cristal, el silencio lujoso. Quería creer que significaba algo, pero también quería escapar, porque en el fondo él lo sabía. Este era el tipo de espacio que podía abrir una puerta y al segundo siguiente cerrarla en tu cara. Fue entonces cuando la puerta se abrió. Ana llegó con la cara sudada, las manos llenas de productos de limpieza y la mirada alerta. Se sorprendió al ver a Gabriel allí,
sentado a la mesa como si fuera parte del equipo. Se detuvo al instante y el cubo casi se le cae de la mano. «¿Gabriel?», dijo, más asustada que enojada. El compañero se levantó ligeramente, como si no quisiera asustar aún más a nadie. Intentó explicarlo, pero Ana ya había entendido suficiente. Su cara se puso roja, no de vergüenza por su hijo, sino de miedo. Miedo de estar cruzando una línea que podría costarle su trabajo, o algo peor. Gabriel se levantó rápidamente, como si hubiera cometido un delito, y se dirigió a su madre tratando de explicarle con la mirada. Pero Ana solo quería salir de allí. Tomó al niño de la mano y se disculpó, sin saber exactamente por qué. El compañero fue tras él. Él dijo que estaba bien, que no tenía por qué preocuparse, que el niño era extraordinario. Pero Ana no quería escuchar. Estaba cansado de ver puertas abrirse para luego volver a cerrarlas. «Enseguida llegamos, señor. Disculpe las molestias», repitió, como un mantra aprendido a las malas. Gabriel se quedó quieto, con la mano sudando dentro de la de ella y la mirada baja. Se sentía avergonzado, no de sí mismo, sino de la situación. No quería que mi madre pasara por eso, pero tampoco quería borrar lo que acababa de experimentar. El compañero intentó decir algo más, pero Ana ya estaba tirando de su hijo hacia la salida del trabajo. El sonido de los zapatos mojados contra el suelo pulido era el mismo de todas las noches, pero esa noche parecía el final. De camino a la salida, Gabriel no dijo ni una palabra. Él simplemente sostuvo su mochila firmemente contra su pecho, tratando de comprender qué había sucedido exactamente. Fue como si hubiera visto un rayo de luz por un segundo, solo para regresar a la oscuridad familiar. Ana caminaba rápidamente, como si quisiera desaparecer de allí lo antes posible. Ella no lo culpó, por supuesto que no, pero también sabía que el mundo no estaba hecho para recibir con agrado la brillantez de los hijos de las señoras de la limpieza, especialmente cuando esa brillantez aparece donde no debería. Al llegar al estacionamiento, abrió con dificultad la puerta del viejo auto y guardó su mochila en el asiento trasero. Ni siquiera miró a Gabriel por un momento. Simplemente respiré profundamente, como quien lucha contra un grito que no puede salir. En el asiento del pasajero, Gabriel miraba por la ventana el edificio que se alejaba. Había una extraña mezcla dentro de él, ganas de llorar y sonreír al mismo tiempo. Por primera vez, alguien importante realmente lo había escuchado, pero al mismo tiempo sentía que quizá esto solo había servido para crear más distancia entre él y el resto del mundo. Él no sabía qué era lo correcto para sentir. Lo único que sabía es que no quería olvidar esa noche aunque doliera. Si has llegado hasta aquí en esta historia, comenta a continuación. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que destacaste, pero sentiste que no pertenecías? Quisiera saber si esto te ha pasado alguna vez. Porque para Gabriel, aquel no fue un día cualquiera. Fue el comienzo de una pregunta que llevaría consigo durante mucho tiempo. ¿Vale la pena ser bueno en algo si el mundo insiste en recordarte de dónde vienes? El camino de regreso fue mayoritariamente silencioso. La radio del coche estaba apagada y el ruido de la calle entraba por las rendijas de la puerta como recordatorio de que el mundo exterior seguía siendo el mismo. Ana mantenía la mirada fija en la pista, mordiéndose la comisura de la boca como siempre hacía cuando estaba nerviosa. Gabriel, en el banco junto a él, apretaba las correas de su mochila entre sus dedos, tratando de no llorar. Sintió que había hecho algo bien, pero al mismo tiempo mal, como si hubiera invadido un territorio que no era suyo, incluso sin quererlo. Lo peor fue no saber qué estaba pensando su madre. Quería preguntar, quería explicar, pero no pude encontrar las palabras, así que me quedé mirando el reflejo de las farolas que pasaban por la ventana, una por una, como si estuviera contando los segundos que faltaban para que el mundo volviera a la normalidad. Cuando llegaron a casa,
Ana dejó caer accidentalmente sus llaves al suelo. Gabriel se agachó para recogerlo y fue entonces cuando ella rompió el silencio. «Me asustaste hoy, hijo». Su voz no sonaba enojada, sino cansada, de los que llevan el miedo de perder lo poco que tienen. Se quedó allí, llave en mano, sin saber qué decir. Ana se agachó a su lado y añadió: «Pero también me llenó de orgullo. Ya no sé qué hacer con ello». Gabriel finalmente miró a su madre a los ojos, y en esa mirada lo entendió todo. Ella lo admiraba, siempre admirado. Él simplemente tenía miedo de que el mundo no supiera cómo tratarlo, o peor aún, que el mundo lo descubriera y lo aplastara por ello. La noche transcurrió sin mucha conversación. Ana preparó unas gachas rápidas y los dos comieron en silencio. Gabriel, sentado a la mesa, con los pies colgando en el aire, todavía pensaba en todo lo que había sucedido. La habitación, el documento, las preguntas, el silencio. Todo parecía tan lejano ahora, como si fuera un sueño extraño. Pero lo más difícil no era recordar, era no saber qué vendría después. No sabía si eso cambiaría algo o si solo sería otra historia que nadie creería. Miró a su madre lavando la taza en el fregadero, con los hombros hundidos, y sintió una opresión en el pecho. Quería decirle que todo estaba bien, que él estaba feliz, pero también sabía que ella cargaba con culpa y miedos que él aún no comprendía del todo, y eso hizo que él quisiera protegerla, aunque solo era un niño. Antes de irse a dormir, Gabriel tomó el cuaderno donde escribía sus apuntes y garabateó algunas palabras al azar. No son frases, sino fragmentos. Petición, precedente, capítulo 5, proporcionalidad. Cada término tenía un peso para él. No eran solo palabras difíciles, eran símbolos de un mundo que por un segundo había logrado tocar. Se quedó mirando el cuaderno durante un rato, acostado en la cama con el ventilador girando lentamente en el techo. El ruido de la calle era el mismo de siempre, los vecinos discutiendo, el perro de la esquina ladrando, la vida continuando como si nada hubiera pasado. Pero dentro de él todo había cambiado. Sabía que esa noche nunca abandonaría su memoria, y aún sin entender realmente lo que eso significaba, sintió que algo dentro de él se había despertado y que tal vez nunca volvería a dormirse. A la mañana siguiente, todo parecía igual. La cama deshecha, el pan duro sobre la mesa, el uniforme escolar colgado detrás de la puerta. Ana ya estaba levantada, clasificando los productos de limpieza y organizando las facturas vencidas en un rincón del refrigerador. Pero Gabriel ya no veía aquellas cosas con los mismos ojos. Fue como si algo hubiera activado un interruptor dentro de él. Siempre había sido inteligente, pero ahora sabía que su inteligencia podía ser molesta. No bastaba con saberlo, había que saber cuándo demostrarlo. Y eso, para un niño como él, fue una experiencia de aprendizaje difícil. Entendía la lógica, el texto, incluso la jurisprudencia, pero lo que empezaba a aprender allí, en aquella mañana cualquiera, era sobre supervivencia. Y quizás ese fue el tema más difícil de todos. Saliendo de casa, con la mochila a la espalda, Gabriel caminó por las mismas calles de siempre, pero ahora llevaba algo más que sus viejos juguetes y su cuaderno. Llevaba un nuevo peso, el de ser visto. Aunque solo fuera por unos minutos, alguien lo vio, y eso lo cambió todo, porque una vez que el mundo te ve, también empieza a exigirte cosas. La mirada de los demás empieza a pesar sobre ti, incluso cuando nadie te mira. Y para Gabriel, esto todavía era demasiado confuso. Mientras esperaba el autobús escolar con la mirada fija en el suelo, se preguntó si eso volvería a suceder, si el compañero aún lo recordara, si su madre le dejara regresar y, sobre todo, si podría manejar lo que vendría después. En la escuela, nadie sabía qué había pasado.
Sus compañeros no dejaban de burlarse de su timidez, de sus zapatillas gastadas, de su extraña forma de hablar, que a veces resultaba difícil. Para ellos, Gabriel era simplemente el niño que no se reía de los chistes y prefería dibujar códigos y palabras en su cuaderno, en lugar de correr por el patio de recreo. Pero tampoco esperaba que lo supieran. Esa parte de su vida era secreta, casi sagrada, un espacio donde era más de lo que pensaban. Y en cierto modo, le gustó. El anonimato todavía lo protegía, porque lo sabía. En el mundo real, ser diferente no era una medalla, era un objetivo. Así que, aunque me sentía orgulloso de lo que había experimentado, también sabía que no podía andar contándoselo a nadie. Fue una victoria silenciosa, y a veces los más importantes son así. Hacia el final de la clase, el coordinador de la escuela llamó a Gabriel a la oficina del director. Le pareció extraño, pero obedeció. Cuando llegó allí, encontró un sobre la mesa y una breve nota firmada con el nombre de la oficina. El periódico dijo que estaban impresionados con lo que vieron y que les gustaría hablar con su madre nuevamente, si es posible. Gabriel se quedó quieto un rato, leyendo y releyendo aquellas palabras. El corazón latía más rápido, no estaba solo en su cabeza, realmente había sucedido, y ahora volvió a él como una invitación. Pero junto con ello llegó el miedo. ¿Y si todo fuese una trampa? ¿Y si en el fondo solo estuvieran probando los límites? No sabía si contárselo a su madre o esconder el papel. Una parte de él quería que todo quedara en el pasado, pero la otra parte no podía ignorar aquella pequeña chispa que se encendía de nuevo. De regreso a casa, Gabriel sostuvo el sobre dentro de su mochila como si llevara consigo un secreto peligroso. Con cada paso, su cabeza se sentía más pesada. No sabía si era un regalo o una trampa disfrazada. Pensó en la cara de su madre cuando entró en esa habitación, el miedo en su rostro, la disculpa que pidió aunque no había hecho nada malo. También pensó en la forma en que su compañero lo escuchaba, como nadie lo había hecho antes. Y entonces surgió esa cruel duda. ¿Contar lo sucedido ayudaría o perjudicaría? Tenía solo 10 años, pero ya comprendía que ciertas cosas, aunque parezcan buenas, pueden volverse en nuestra contra. Llegó a casa, tiró la mochila en la esquina del sofá y se quedó mirando el sobre, como si fuera a explotar en cualquier momento. Ana llegó recién de noche, agotada como siempre. Gabriel esperaba a que ella se duchara, comiera algo y se sentara en el sofá. El sobre todavía estaba allí, visible, pero ella ni siquiera lo notó. Fue solo cuando él discretamente empujó el papel hacia ella que Ana frunció el ceño y preguntó: «¿Qué es esto, Gabriel?». Él simplemente se encogió de hombros. No sabía cómo explicarlo sin que pareciera que había hecho algo mal. Ella la abrió, leyó la nota con calma y luego la volvió a leer, más lentamente. El silencio entre ellos volvió a hacerse pesado, pero esta vez ella no luchó. Él no lloró. Se quedó allí parado, mirando el papel y a su hijo, como si tratara de calcular todas las consecuencias antes incluso de dar una respuesta. Y en el fondo, sabía que ese momento los obligaría a elegir entre mantener la seguridad de la invisibilidad o arriesgarlo todo por un futuro que aún no sabían que existía. Esa mañana, Ana no pudo dormir. Ella se sentó en el borde de la cama, con la carta en sus manos, mirando fijamente el vacío de la habitación. Su mente era una guerra entre los recuerdos de lo que ya había perdido y el miedo de perder lo poco que tenía ahora. Recordó su infancia, lo mucho que tuvo que tragarse sus propios sueños para sobrevivir. Recordó las miradas de reojo a sus antiguos trabajos, las humillaciones que había tenido que tragar con dificultad, las veces que la habían despedido por no encajar en el perfil. Y ahora vio a su propio hijo,
con una mente que iba más allá del barrio, más allá de las facturas del mes. Sabía que el mundo podía tragarse a gente como él con aún más crueldad, pero también sabía que si le impedía intentarlo, estaría repitiendo todo lo que habían prometido romper, y ella no podría cargar con eso. Al día siguiente, Ana se puso la mejor ropa que tenía, vaqueros sin rotos, una camisa blanca cuidadosamente planchada y las zapatillas limpias que usaba en ocasiones especiales. Gabriel notó el esfuerzo y no dijo nada, pero su corazón se aceleró. Cuando ella dijo que pasaría por la oficina esa tarde para hablar, sintió una mezcla de pánico y esperanza. De camino, los dos volvieron a quedarse en silencio, pero esta vez la atmósfera era diferente. No fue un escape, fue una confrontación. Al llegar a la recepción, Ana entregó su identificación con mano temblorosa pero firme. Pidió hablar con el socio que había dejado la nota, y cuando el guardia de seguridad dudó, ella lo miró a los ojos con una fuerza que no provenía del puesto que ocupaba, sino del amor que llevaba dentro. Y allí, en ese pequeño gesto, ya había más coraje del que muchos en lo alto de ese edificio tendrían en un mes entero. El compañero los saludó con un firme apretón de manos y una sonrisa contenida. No había protocolo, no se servía café, solo la incómoda sinceridad de una conversación que no formaba parte de la rutina de ese lugar. Se sentaron en una pequeña sala, lejos de la elegancia de los entornos de reunión, y el silencio inicial fue roto por él diciendo que todavía estaba impresionado por lo que veía. Ana permaneció en silencio unos segundos. Luego, en voz baja, preguntó qué quería exactamente de su hijo. Fue una pregunta directa y sencilla. El compañero respiró profundamente antes de responder. Dijo que no lo sabía con seguridad, pero sentía que el niño necesitaba oportunidades y que tal vez la oficina podría ayudar con eso. Un curso, un programa de apoyo, algo informal al principio. Nada que obligara a nada, pero ese espacio. Ana escuchó todo sin apartar la mirada, pero sin dar una respuesta inmediata. Él estaba allí para escuchar, no para deslumbrarse. Gabriel, sentado cerca, observaba todo en silencio, sintiendo el aire pesado de la habitación y el sudor corriendo por su espalda. Entendió más de lo que le hubiese gustado. Sabía que ese momento era más grande que él. Sabía que un sí de mi madre podía cambiarlo todo, pero también abrir puertas a cosas que aún no sabía cómo afrontar. El compañero se volvió hacia él y le dijo algo que llevaba días dándole vueltas en la cabeza. No se trata de que seas brillante, Gabriel. Se trata de darte la oportunidad de brillar sin borrarte en el proceso. Eso no fue un elogio barato, fue una advertencia, y Ana entendió. La reunión terminó con un firme apretón de manos, pero sin promesas. Lo que quedó en el aire fue solo una posibilidad, un comienzo, y a veces eso es lo que más necesita la vida. En los días siguientes, nada cambió en el exterior. Gabriel siguió yendo a la escuela con los mismos cuadernos viejos, la misma mochila desgastada y la misma merienda envuelta en una servilleta, pero por dentro todo era diferente. Por la noche comenzó a organizar sus garabatos como si fueran verdaderos estudios. Creó una pequeña rutina, separó los términos por áreas, hizo preguntas al final de cada hoja e incluso inventó mini tests para sí mismo. Nadie pidió eso. No hubo promesa de beca ni invitación oficial, pero entendió que si un día esa oportunidad se convertía en algo concreto, necesitaría estar preparado. Y más que eso, quería estar preparado. Por primera vez, el conocimiento que antes era solo un refugio comenzó a convertirse en una herramienta. Y eso lo cambió todo. Ana, a su vez, observaba desde lejos. No quería interrumpir, pero tampoco sabía cómo participar. Era un territorio nuevo para ella. Siempre creyó en el poder del trabajo, la dignidad silenciosa
y la supervivencia honesta. Ahora vio en su hijo algo que escapaba a estas reglas, un brillo que nunca tuvo, espacio para cultivar dentro de sí misma. Dolió, pero también sanó. Una noche, mientras Gabriel dormía con el cuaderno abierto sobre el pecho, ella pasó cuidadosamente la mano sobre los papeles. Leyó algunas palabras que no entendía, intentó pronunciar otras en voz baja. Entonces sonrió, porque en ese montón de garabatos ella vio un camino, y aunque todavía no sabía hacia dónde lo llevaba, comprendió que su papel ahora era no impedirle caminar. No mucho después, un pasante de la oficina apareció en la escuela con una carpeta delgada y una carta oficial. Fue una invitación para que Gabriel participara en un proyecto piloto para fomentar la educación jurídica de jóvenes en situación de vulnerabilidad. La escuela no lo entendió muy bien. El director pensó que era extraño. Los profesores estaban confundidos e incluso los compañeros de clase se burlaron de ella. Pero cuando Ana leyó atentamente la carta, sentada en el borde de la cama, mientras su hijo intentaba fingir que no escuchaba, respiró profundamente y dijo: «Nos vamos». Era la primera vez que daba un paso sin conocer el suelo, solo porque confió en su hijo. Y eso, para Gabriel, era más importante que cualquier premio, porque ahora lo sabía, ya no estaba solo en ese viaje. El proyecto fue pequeño, experimental, casi simbólico, pero para Gabriel era un nuevo universo. Visitaba la oficina una vez por semana, tenía acceso a libros, hablaba con profesionales e incluso asistía a reuniones reales, sentado en el fondo de la sala con auriculares puestos. Allí nadie lo trataba como a un igual, pero tampoco lo trataban ya como invisible, y eso solo era un progreso. Escuchó, tomó notas, observó. A veces caminaba a casa en silencio, asimilándolo todo, y otras veces hablaba tanto que Ana tenía que pedirle que respirara. Fue como si su mente se hubiera desbloqueado, y aún sin entenderlo todo, ella sonrió, porque vio algo en su hijo que nadie le podría quitar: la sed, ni por fama, ni por dinero, pero para entender. Y eso, ella lo sabía, era lo que realmente sostenía a los vencedores. No todo fue aceptación. Algunas personas en la oficina fruncieron el ceño cuando él pasó. Otros evitaban mirar, como si la presencia de un niño pobre en ese ambiente empañara el prestigio del lugar. Gabriel se dio cuenta, por supuesto que se dio cuenta. Era sensible a la forma en que cambiaban de tema cuando entraba, a la risa forzada cuando hacía una pregunta demasiado atrevida, a la forma en que siempre tenían que recordarle que esto era solo un proyecto social. Pero no se dejó engañar. Sabía que todavía estaba allí como una excepción y no como la regla. Y dolió, pero al mismo tiempo dio fuerza, porque cada vez que intentaban hacerlo más pequeño, recordaba el silencio que hizo que aquella habitación se detuviera aquella primera noche. Y eso fue más fuerte que cualquier mirada sucia. Si has estado siguiendo esta historia hasta ahora, cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez te han hecho sentir fuera de lugar, incluso cuando sabías que merecías estar allí? Cuéntanos de dónde eres, a qué hora estás mirando este programa y qué te recordó esta historia. Porque para Gabriel cada día era como caminar por la cuerda floja, entre el genio que asustaba y el origen que incomodaba. Y aún así, él siguió. Continuó copiando términos, estudiando después de la escuela, observando todo con esa mirada curiosa que nadie podía borrar. Ya no era solo un chico tranquilo en un rincón de la habitación, era alguien que empezaba a construir un camino, aunque nadie lo había dejado preparado para él. Y eso, en sí mismo, ya era un acto de resistencia. En una de las reuniones, a finales de mes, el socio que lo había escuchado esa noche le pidió a Gabriel participar como auditor en un simulacro de juicio interno diseñado para formar a nuevos abogados. Fue solo un ejercicio, sin valor real, pero sintió el peso de la invitación.
Llegó temprano, vistiendo la ropa más elegante que pudo encontrar. Una camisa que Ana había restaurado cosiéndola por dentro y un par de zapatillas limpiadas con jabón de coco. Se sentó en la última silla, escuchando todo con absoluta atención. Una vez finalizado el ejercicio, el compañero convocó a todos para un comentario final. Y, sin forzarlo, miró a Gabriel y le preguntó: ¿quieres decirme qué te pareció? La habitación quedó en silencio. El niño respiró profundamente y habló. De nuevo, con calma, con lógica y con claridad. Y una vez más, todos se detuvieron a escuchar. ¿Ves? Nadie se rió, nadie intentó arreglarlo, nadie lo interrumpió. Al finalizar, el abogado responsable del ejercicio le agradeció, diciendo que el comentario había sido mejor que el de muchos estudiantes de posgrado. Gabriel se quedó sin palabras. Quería sonreír, pero simplemente bajó la cabeza, sujetando firmemente el cuaderno. De camino a casa le contó todo a Ana, sin parar, con los ojos iluminados y la voz entrecortada por la emoción. Ella lo escuchó en silencio, lavando lentamente los platos, y cuando terminó simplemente dijo: «Así que ahora saben lo que yo siempre supe». Entró en él con un calor que era difícil de explicar, porque quizás ese fue el mayor logro de todos. No solo ser reconocido por los de afuera, sino ser visto por los que siempre estuvieron ahí. La vida no se convirtió en una película después de eso. Al final del mes todavía no había comida en el frigorífico. Todavía tenía un compañero de escuela que lo llamaba raro. Todavía había gente en la oficina que fruncía el ceño cuando él aparecía. Pero algo cambió, y no fue solo él. La forma en que su compañero le hablaba a Ana cuando ella caminaba por los pasillos, el cuidado que tenía el coordinador del colegio con sus cuadernos, incluso la forma en que algunos compañeros más tranquilos empezaron a sentarse cerca de él durante los recreos. Nada llamativo, nada grandioso, pero visible, y a veces es en los detalles donde se demuestra que el cambio llegó para quedarse. Gabriel se dio cuenta de esto y empezó a creer, con un poco más de confianza, que tal vez podría continuar. Una tarde, cuando regresaba de la escuela, Gabriel se detuvo frente al edificio de oficinas y se quedó mirando. El uniforme sudado, la mochila torcida en la espalda y la mirada fija en ese lugar que antes era solo escenario y ahora llevaba una parte de él. No subió, no había necesidad, solo quería ver. Y allí, de pie en la acera, comprendió que había cruzado una línea invisible que pocas personas notan cuando sucede. Línea entre observar el mundo y ser parte de él. La línea entre estar en silencio y ser escuchado. La línea entre soñar en silencio y realmente empezar a construir algo. Salió con pasos ligeros, sin prisa, porque sabía que todavía tenía un largo camino por recorrer, pero también sabía que a estas alturas ya había dejado su huella donde quiera que iba. Esa noche, acostado en la cama, Gabriel abrió su cuaderno y escribió una frase que nunca antes había usado. Hoy existí. No se trataba aplausos, ni de un futuro garantizado. Fue simplemente el reconocimiento de haber sido visto, escuchado, considerado. Tan simple como parecía, eso fue suficiente. Ana, sentada en el sofá con las piernas estiradas y la cabeza inclinada hacia un lado, se quedó dormida con una discreta sonrisa. Estaba exhausto como siempre, pero algo en ella era más ligero. Quizás era esperanza. Tal vez era simplemente el conocimiento de que, sin importar lo difícil que fuera, lo estaban intentando. Gabriel observó a su madre dormir por un rato, y allí, en el silencio del pequeño apartamento, supe que lo que había sucedido no era el final de una historia. Fue el comienzo de algo que, aunque nadie lo viera ahora, nunca dejaría morir. Pasaron días, semanas, meses. El proyecto continuó, aunque con pocos recursos. El mundo no se puso patas arriba por culpa de Gabriel. No se convirtió en una celebridad ni ganó ningún premio.
pero de vez en cuando aparecía una nueva carta en la mochila, una nueva pregunta en el pasillo, una nueva mirada de curiosidad, y eso fue suficiente para mantener la llama encendida. El niño que antes leía en secreto ahora fue invitado a participar. Muchas veces fue un camino solitario, pero era un camino, y solo quienes han vivido en los márgenes saben el valor de cada paso dado hacia el centro. Gabriel le siguió, no como un héroe, pero como alguien que decidió no aceptar ser borrado. Y eso, en sí mismo, ya era una revolución. Años después, pocas personas recordarían aquella sofocante noche de viernes. Los abogados que se burlaron de Gabriel continuaron con sus carreras. Algunos de ellos ni siquiera sabían de su existencia. Pero para Ana y su hijo todo cambió a partir de ese momento, no porque llegara la fama o la riqueza, sino porque por primera vez alguien abrió una grieta en el muro. Y cuando eso sucede, por pequeño que sea, entra la luz. Gabriel creció sabiendo que todavía tenía que demostrar su valía 10 veces más que cualquier otra persona. Pero también creció con el vívido recuerdo de aquel momento en que silenció a una habitación entera, no con un grito, sino con lógica, no con ira, sino con claridad. Y ese recuerdo se convirtió en fuerza, fuerza para seguir estudiando, para no bajar la cabeza, para saber que la inteligencia también vive en los rincones olvidados de la ciudad. Hoy en día, si ves a Gabriel caminando, es posible que ni siquiera lo reconozcas. Él sigue callado, sigue llevando un cuaderno, sigue observando, más de lo que habla. Pero hay algo diferente en su manera de caminar, la firmeza de quien ya ha sido visto y no olvidado. Su historia no termina con aplausos, ni con un gran final. Termina como la mayoría de las historias reales, en silencio, pero con cicatrices que lo dicen todo. Porque su genio no surgió de la nada, surgió del hambre, del dolor, de la curiosidad. Venía de una infancia en la que lo habían arrinconado y un día decidió hablar. Y cuando él hablaba, nadie podía callarlo. Si esta historia te conmovió, comenta a continuación desde qué ciudad y país la estás viendo. Y dime, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste a alguien que el mundo intentó ignorar?